Bueno, como les decía, vamos a hacer nuestra columna de economía y me gustaría dividirlo en dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con esta gradual pérdida de apoyo que tiene la política económica de parte de algunos referentes de la economía que inicialmente se mostraron muy optimistas sobre eso. Yo diría que algunos que aparecieron exageradamente oficialistas, quizás decepcionados por algún resultado de la política económica, se han transformado en muy críticos de la política económica. Eso, digamos, digo por una parte. Por otra parte, ¿qué es lo que objetivamente dicen los datos? Los datos dicen de que el gobierno logró un superávit financiero durante el primer semestre, que es un muy buen resultado, y que la tasa de inflación se ha reducido, aunque sigue siendo un nivel muy elevado. Entonces digo, ahí también hay dos lecturas posibles, la de aquellos que confían en que este es un proceso virtuoso que inexorablemente va a terminar estabilizando la economía, ordenando y dando equilibrio macroeconómico y que luego va a venir una recuperación muy rápida. Y en el otro extremo están los que creen de que, bueno, que hay un problema que no va a poder sostener esta política económica. El gobierno en particular son muy críticos respecto de la política cambiaria, que nosotros también hemos criticado. Me parece que lo que genera mayor ruido en los análisis es lo que tiene que ver con una incertidumbre que no siempre viene de lo estrictamente económico, sino a veces viene de afuera, viene del mundo de la política. El gobierno dijo, vamos a ir a una fase 2, le llamó fase 2 a los anuncios que hizo el ministro, y diciendo, bueno, vamos a tratar de cerrar las fuentes de emisión monetaria. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una mirada, yo diría exclusiva, de que la inflación es un fenómeno que se origina exclusivamente o primordialmente en la cantidad de dinero de la economía. Y entonces por eso el superávit fiscal en realidad lo que logra es que se cierre una fuente de expansión de la cantidad de dinero, porque no hace falta financiarlo con emisión monetaria. Es por eso que, como explicábamos el martes pasado, las otras fuentes de expansión monetaria, como podía ser la compra de dólares que tuvo que hacer el gobierno a partir de una situación de reservas internacionales realmente muy mala con la cual recibió al Banco Central, y que entonces para evitar eso decidió de que va a esterilizar el dinero que incorpore cuando compra un dólar, colocando, digamos, para eso, vendiendo, digamos, dólares en el mercado de contado con liquidación. O la otra fuente, que era esa garantía que tienen en algunos títulos los bancos, que pueden, eso que se llama puts, que es un contrato de recompra, y que la intención del gobierno es terminar de recuperarlo. O finalmente la otra, que ya comienza a regir, que es decir, que los pases por los cuales el Banco Central tenía que pagar interés para sacar dinero de la economía, en realidad con un título que va a ser del Tesoro, esa letra del Tesoro la va a administrar el Central, pero los intereses los va a tener que pagar el Tesoro y no el Banco Central. Es decir, limpiar la hoja del Central parece ser un objetivo indispensable, y entonces para eso, y eso va en línea con esta idea de que de esa manera se resuelve el problema de la inflación. Ahora digo, hay un clima de incertidumbre porque, bueno, todo esto, que el Tesoro se haga cargo de pagar aquellos intereses, o que se coloque un título que tiene que pagar el Tesoro, bueno, todo eso supone una presión sobre las cuentas públicas. Se sabe que sostener el superávit financiero es una cosa complicada, en este segundo semestre va a ser bastante complicado, y entonces allí hay una cierta incertidumbre. Pero hay otra incertidumbre que tiene que ver, creo yo, con ciertos errores en materia, hasta me atrevería a decir hasta materia de comunicación, porque en realidad el gobierno ha dicho muchas cosas que después ha modificado su visión. Quizás las dijo en su momento con un objetivo básicamente digamos, de naturaleza político-electoral. Digo, repasando rápidamente. Todos recordamos que el presidente Milei dijo muchas veces
que asumía y que rápidamente iba a transitar un camino que iba a significar cerrar el Banco Central de la República Argentina. Lo dijo, mencionó a quién era el responsable de esa tarea, lo presentó el doctor Ocampo, pero sin embargo, aún antes de que se pusiera en marcha la política económica, el doctor Ocampo ya no pertenecía al círculo de los asesores del presidente Milei. Con esta idea de que se iba a cerrar el Banco Central, debemos suponer, salvo la parte de superintendencia del sistema financiero, pero que iba a desaparecer esa figura del Banco Central al cual apelaba el Tesoro tan frecuentemente para financiar sus déficit, eso tenía que ver con que se habló y mucho y se explicó el tema de la dolarización de la economía. No hace falta buscar demasiado para encontrar expresiones del propio presidente, que es economista, diciendo de que se iba a dolarizar la economía y que el peso en realidad era, creo que la expresión que usó en aquel momento, era un excremento. De eso se pasó a otra figura, que fue la figura de competencia de monedas. Dicen, no, bueno, vamos a dejar que compitan las monedas y obviamente eso va a ser un camino un poco más lento, pero va a ser un camino hacia la dolarización, porque en general quienes tienen que demandar moneda van a preferir una moneda fuerte al peso que estaba tan desacreditado. Sin embargo, no hace muchas horas, el ministro Caputo, en un tuit, puso algo que llamó la atención. Es el tuit que tenemos aquí. Fíjense ustedes, ahí está subrayado en amarillo. En una discusión que tiene en esta comunicación, en realidad lo que dice es que en competencia de moneda, la moneda fuerte será el peso. Eso es un cambio respecto de lo que se decía. Tiene un argumento allí. El argumento es que en la medida en que no va a haber pesos, porque voy a restringir mucho la cantidad de dinero, al haber escasez de pesos, eso deberá seguramente aumentar el valor del peso. Además ha dicho que como los impuestos se pagan en pesos, entonces la gente va a tener que vender los dólares para pagar los pesos. Eso, no es una afirmación que uno no pueda considerar que tiene una cierta dosis de verdad, porque de hecho hay empresas que están desarmando su posición en dólares por la necesidad de afrontar otros gastos, que los tienen que pagar en pesos. Pero sí va en contra de una idea que el gobierno ha alentado mucho, de decir que en realidad vamos a un proceso en que se van a bajar los impuestos. Yo creo que el ejemplo que usó Caputo, de decir va a tener que vender los dólares para pagar los impuestos, no fue afortunado. Porque eso nos lleva a la otra contradicción que se percibe cuando el año pasado, a instancias de Massa, que era ministro y candidato, se modificó el impuesto a las ganancias y dejaron de pagar una porción muy importante de contribuyentes, dejaron de pagar impuestos a las ganancias. En esa votación el actual presidente acompañó la idea de suprimir esa franja de contribuyentes de impuestos a las ganancias, y sin embargo ahora lo que ha hecho, y ha logrado por otra parte, es que se reincorpore ese impuesto. Más allá de la discusión del impuesto a los ingresos hay en todos los países del mundo. Pero hay como una ida y vuelta en el sentido de aquella expresión que usó Milei de que era capaz de cortarse una mano, creo, antes de firmar un aumento de impuestos, y de hecho ha firmado varios aumentos de impuestos. Es más, en el primer proyecto de ley que envió, que finalmente no fue sancionado por allá por enero, incluso se planteaba la idea de aumentar las retenciones, un impuesto que casi todo el mundo promete que se va a bajar y que todavía no se baja. Volviendo a lo del tipo de cambio, el discurso oficial dice que cualquier intervención del Estado es mala. ¿Por qué? Porque distorsiona la estructura de precios relativos. Y el presidente y el ministro han dicho muchas veces que el dólar es un precio más de la economía. Sin embargo, hay una gran intervención. O sea que ahí hay como una contradicción. Pero con esto no estoy diciendo que deberían liberar el tipo de cambio, no, todo lo contrario. No está mal que traten de evitar
una liberación abrupta del tipo de cambio que pudiera tener el impacto inflacionario. Lo que digo que no va en línea con el discurso de decir que nunca hay que intervenir. Ya hubo una oportunidad en que liberaron algo y tuvieron que después introducir algunas correcciones, que es el caso de la medicina prepaga, que liberaron los precios de la medicina prepaga y que después tuvieron que dar marcha atrás. Digo, estas ciertas contradicciones generan niveles de incertidumbre que creo que son los problemas que más preocupan, porque en realidad no se ve claro cuál es el horizonte hacia adelante. Nadie debería discutir el logro en reducir la tasa de inflación. Ahora, lo que pasa es que esto está en un contexto de una economía muy deprimida, una contracción muy grande. Decíamos el martes pasado que el Fondo Monetario corrigió el porcentaje de caída que va a tener la economía argentina este año, lo aumentó, digamos, y es probable que lo vuelva a aumentar más adelante porque la situación es complicada. Para terminar, tengo la impresión que todavía no estamos en ese piso en que la economía se va a empezar a recuperar. Si bien el dato del estimador mensual de la actividad económica que dio a conocer el INDEC muestra una ligera mejoría, pero si uno abre bien el dato y lo mira, ve que esa ligera mejoría es como consecuencia de que hay un sector o dos que muestran un crecimiento muy importante con relación al año pasado. Uno, el sector agropecuario, que el año pasado tuvo un muy mal año, el otro, el sector de energía y combustibles. El resto, el sector industrial, sigue estando, el sector comercial, sigue estando en una situación de recesión muy complicada y parecería que por ahora no se advierten síntomas de recuperación. Esperemos que el gobierno sea capaz de corregir, de no seguir cayendo en ese tipo de contradicciones, de decir algo en el discurso, pero después tener que aplicar otras medidas, porque eso agrega incertidumbre y la incertidumbre es el peor de los escenarios posibles para tomar decisiones. Veremos cómo sigue.